Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la última jornada del Brasileirao, el Juventude de Fernando Pacheco le ganó por la mínima diferencia al Corinthians y de esta manera el equipo del Papo se salvó del descenso. El atacante nacional reapareció en el banco de suplentes luego de 5 partidos ausente, pero no ingresó en todo el encuentro ya que era un partido caliente donde necesitaban toda la experiencia para salvar la categoría. Sin embargo, a pesar de que dominaban totalmente este duelo, no podían anotar hasta los 83 minutos, cuando de penal Chico convertiría el tanto que los mantiene en primera, mandando a la Serie B al Bahía, que perdió contra su clásico rival, el Fortaleza, y al histórico Gremio de Porto Alegre, que pese a que le ganó al campeón Atlético Mineiro, necesitaba el tropiezo del equipo de Pacheco, pero esto no sucedió. De esta manera, el tricolor gaúcho desciende por tercera vez en su historia, aunque volviendo a lo que nos incumbe, ahora que culmina el préstamo de Empaché en Juventude, su futuro es una gran incógnita. Así que veremos dónde jugará el atacante peruano el próximo año. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. En el Sporting Cristal podrían haber buenas nuevas, tras varias semanas de rumores que envuelven al equipo rimense con su ex goleador Emanuel Herrera, se habría abierto una luz de esperanza el día de hoy, ya que según señaló el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, el delantero argentino expresó su deseo de volver a la escuadra celeste para la temporada 2022. El ariete de 34 años de edad habría comunicado su decisión al técnico rimense Roberto Mosquera. Emanuel Herrera reveló deseo de volver a Cristal, conversó con Mosquera, con quien hay buen diálogo, también con algún dirigente. Herrera está a la espera de una propuesta económica, estudia otras ofertas también, tiene un año más de contrato con el Argentinos Juniors. Ahora, lo que genera dudas de esta bomba noticiosa es que hace un par de días nomás, el mismo director deportivo del equipo rimense, Juan José Luque, mencionó específicamente que no se habían comunicado con Emanuel Herrera. Entonces, ¿cómo el técnico del equipo se comunicó? ¿Se mandó solo? ¿Lo hizo a las espaldas de la dirigencia? ¿O será una maniobra por parte de Mosquera para meterle presión a la directiva y traer un refuerzo de peso? Como se recuerda, el entrenador celeste pidió que le traigan refuerzos a medio año, pero la dirigencia le dijo que no hay plata. Veremos si ahora pueden romper el chanchito en la Florida. Recordemos que Emanuel Herrera quiso regresar a su país este año cuando aún tenía contrato con el Cristal. Fue traspasado al Argentinos Juniors, pero al parecer estaría dispuesto a regresar con la cola entre las piernas tras no poder hacerse con el titularato, ya que solo marcó 3 goles en 19 partidos, por lo que en búsqueda de continuidad trataría de regresar, aunque si no le lanzan una oferta económica que lo convenza, todo podría quedar allí. Así que veremos en qué acaba esta mini novela del fútbol peruano. Y ahora vamos con el campeón nacional, Alianza Lima. Y es que el defensa central, Cristian Ramos, habló de su actual situación con el conjunto blanquiazul. A nivel de clubes, bueno, no es ningún secreto que está algo avanzado con Alianza Lima. Estamos por cerrarlo y espero se concrete, ¿no? Tú como jugador, ¿quieres volver a Alianza? Sí. Hablé con el técnico y me dejó saber de que sería muy útil en el equipo. Yo sí quiero volver a Alianza. Tiene nuevos retos de ser un campeón de fútbol peruano y quisiera volver a vestirlo, ¿no? Por otro lado, la administración de Alianza Lima habría asegurado al joven delantero paraguayo Franco Sanelato por las próximas 3 temporadas. El extremo izquierdo de 21 años de edad, quien acumuló 1023 minutos y anotó
4 goles este año con la Universidad San Martín de Porres, habría llegado a un rápido acuerdo con el Club de la Victoria, ya que antes se le vinculaba con el Sporting Cristal o Universitario de Deportes. Si bien es complicado que el atacante guaraní sea inscrito como jugador peruano, en Alianza Lima agotarían todas las posibilidades para que se agilicen los trámites de su nacionalización. Más allá de ello, en la Victoria ven a Sanelato como un delantero con mucho potencial para el futuro, y por ello no dudaron en hacerle un contrato por 3 años. Hay que tomar en cuenta que el técnico Carlos Bustos conoce muy bien a Sanelato, ya que lo dirigió en la San Martín. Sin embargo, lo mismo se decía de Oscar Pinto, y al final este muchacho solo jugó 38 minutos todo el año en el equipo íntimo. Y esto lo mencionamos ya que según Ovación no sería nada descabellado que si Sanelato no logra su nacionalización, podría ser cedido a préstamo a algún otro club para que siga ganando experiencia en el fútbol profesional, ya que no querrían hacer de él un Oscar Pinto 2.0. Obviamente, Alianza Lima no quiere gastar un cupo de extranjeros en un futbolista con apenas 34 partidos en su carrera profesional, y pensando en la Copa Libertadores, no sería el jugador que necesitan para competir en la durísima fase de grupos del máximo torneo de Conmebol. Así que veremos lo que decide hacer la directiva blanquiazul. Por el partido de ida de la final del torneo Apertura de la Liga MX, el Atlas de Anderson Santamaría perdió por 3-2 en su visita a León del mexicano peruano Santiago Ormeño. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, mientras que Ormedeus estuvo en la banca de suplentes, pero de allí no salió en todo el encuentro, por lo que nos privaron de ver un duelo de peruanos. En un primer tiempo parejo, con los tantos de Luis Reyes para los tapatíos y Víctor Dávila para la Fiera, se fueron al descanso. Sin embargo, en el complemento, los locales fueron mucho más, aunque eran los visitantes los que se ponían adelante en el marcador con el gol de Julio Furch. Es allí que se vendría la voltereta de León en pies de su mejor figura, el ecuatoriano Ángel Mena, que se mandó con un doblete en los últimos 12 minutos de juego. De esta manera, el equipo de los Zorros deberá darle vuelta a este resultado el próximo domingo 12 de diciembre en su estadio para romper su maldición que ya dura 70 años sin poder coronarse como campeón del fútbol mexicano, aunque de lo contrario, igual tendremos a un peruano campeón con Santiago Ormeño. Así que veremos quién acaba como el mejor de México en esta parte del año. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!